Hola mis amigos, soy Enrique y el día de hoy a petición de muchos de ustedes vamos a hablar sobre carros sobrevalorados e infravalorados. Pero antes, recuerde que estos son términos muy subjetivos que dependen de los gustos y la opinión personal de cada quien. Así que cabe la posibilidad que de pronto algunos carros que yo mencione, usted no esté de acuerdo y de hecho comience a decir, no, ese carro no es sobrevalorado, de hecho debería valer mucho más porque lo mejor que existe en el mundo es el carro que yo tengo y no hay nada mejor. Puede que se dé ese caso porque ya me conozco a algunos de mi gente. Como también cabe la posibilidad de que muchos estén de acuerdo con lo que yo vaya a decir, con algunos carros que yo considero sobre todo los sobrevalorados. También quiero recordarles que el hecho que yo diga, no, tal carro es sobrevalorado, no significa que sea un mal carro. De hecho, todo lo contrario, es un carro muy bueno, que vale la pena, que tiene algunas características que lo hacen resaltar. Pero ese es el inconveniente. Los dueños abusan de esas buenas características, como puede ser la fiabilidad, el bajo consumo, entre otras cosas, para pedir precios absurdamente altos, ¿no? Como que se les va la olla y comienzan a pedir precios ridículos. Entonces ahí uno dice, ese carro es sobrevalorado. Vale la pena, sí, es muy bueno, sí, pero tampoco es que pidan tanto simplemente por eso. Eso significa ser sobrevalorado. No que sea mal carro, solo que es bueno y los dueños abusan de los precios. Al igual vamos a hablar de algunos carros infravalorados, que son carros muy buenos, que valen mucho la pena, pero que por X o Y razón, pues la gente decide que no vale mucho la pena, que no quieren pagar muchos por estos carros y de hecho tienen bajo comercio, a pesar de ser muy buenas opciones. Y de paso vamos a hacer una comparación, ¿no? Ahora sí vamos a iniciar con los sobrevalorados y creo que uno de los carros que más está sufriendo de este tipo de cosas son los carros económicos de consumo. Dado los altos precios de la gasolina, obviamente los carros que tienen un buen rendimiento, pues sus dueños dicen, pues este carro vale más porque vale más la pena, la gente lo está buscando más para ahorrarse platica en la gasolina. Y si bien es cierto, eso es un factor importante y yo lo recalco bastante, hay veces que como que se les va la mano. Uno dice, bueno, listo, sí, porque como hay un ahorro en el tiempo, pues vale un poquito más. Eso uno lo entiende. Es que uno comienza a ver cómo se le ocurre a esta gente pedir semejante brutalidad de precios cuando hay carros que si bien comen más gasolina, pues valen un poco más la pena porque son de mayor calidad, tienen de pronto más espacio, un mejor desempeño, ¿sí? Andan más rico y si uno comienza a hacer cuentas, pues el retorno de inversión como que no da. Yo digo, yo lo planteo así. Un carro económico de consumo, listo, uno paga un poco más, pero esa diferencia que uno paga de más debería verse retornada en el ahorro de gasolina en cuestión de menos de un año. Si usted se demora más de un año para recuperar ese excedente de precio que pagó al comprarlo, pues simplemente es un carro sobrevalorado. Para que me entiendan, con un ejemplo. Acá tenemos un Nissan Tida modelo 2016. Su dueño lo tiene publicado hace 42 días en 30 millones 900. Así que probablemente en estos días lo esté dejando por ahí en unos 28 o 27 millones de pesos. Al otro lado tenemos un Chevrolet Spark GT, mismo modelo 2016, la versión básica, la LS, la que solo trae aire acondicionado y dos vidrios eléctricos delanteros, no trae bolsas de aire. Este dueño lo tiene publicado en 33,900, digamos, lo tienen medianamente económico publicado porque hay unos de 35, 36 millones en el mismo modelo. Entonces, como pueden darse cuenta, hay una diferencia exacta de 3 millones de pesos y lo más probable es que el dueño del Nissan Tida esté dispuesto a bajarle unos 2 o 3 millones de pesos, mientras que el dueño del Chevrolet Spark GT a lo mucho le bajará 1 millón de pesos a su precio. Por lo cual ese margen se puede extender hasta los 4 millones de pesos en diferencia entre los dos carros. Y acá tenemos que ser muy sinceros. El Spark GT es muy buen carro, pero el Nissan Tida es más espacioso, mucho más potente y de hecho se va a notar mucho la diferencia cuando se anda con el cupo completo o cuando se tiene que andar por calles muy empinadas. O sea, hay una enorme diferencia en el desempeño. Estamos hablando de un carro que tiene muy buena calidad. De hecho, diría que la calidad del Tida es mucho mayor que el del Spark GT. En términos de fiabilidad, es un carro muy bueno que casi no molesta. Digamos, está a la par del Spark GT. Digamos, ambos carros son bastante buenos mecánicamente hablando. En equipamiento, el Tida, si bien no es la gran cosa, sí es un poquito mejor equipado que el Spark GT. Entonces, bajo prácticamente todas las circunstancias, el Tida es mucho más caro que el Sport GT, pero se consigue más económico. Incluso podríamos llegar a ver una diferencia de unos 4 millones de pesos en el precio entre ambos carros, a pesar de que ambos son
modelo 2016. Diferencias. Por un lado, y digamos la más notable, es la del consumo. Mientras que el Spark GT en ciudad plana te hace un rendimiento promedio de 50 a 55 kilómetros por galón, el TIDA te pasa un rendimiento entre 35 y 38 kilómetros por galón. O sea, hay una buena diferencia. Pero, ¿cuánto tiempo se gasta uno para ver ese retorno de inversión? ¿Cuánto tiempo nos gastaremos para recuperar esos 4 millones de pesos que pagamos de más con el Smart GT? Por lo cual, y si hacemos cuentas, pues, y asumiendo que vamos a recorrer unos 15.000 kilómetros en el año, el Smart GT gastaría aproximadamente unos 4 millones y medio en gasolina. Y el Nissan Tida, recorriendo la misma distancia, gastaría aproximadamente unos 6 millones y medio en gasolina. Hay una diferencia de 2 millones. Pero recuerde, pagamos 4 millones de pesos de más. Por lo cual, diríamos que habría un retorno de inversión de prácticamente 2 años. O sea, el carro está sobrevalorado. Y como dije, no solo es cuestión del Smart GT, sino de los carros económicos de consumo en sí. Usted mira los Kia Picantos, también piden precios bastante altos. Los i10, por ejemplo, en estos días tuve que ver cómo vendieron un Hyundai Santro modelo 2008 en 25 millones de pesos, que yo lo miré y ¿dónde están los 25? O sea, ni modelo, ni equipamiento, ni nada. O sea, sí, es un carro económico de consumo y es un carro muy bueno y sí, vale mucho la pena, pero es que ¿dónde están los 25 millones? Como dije, pasa con prácticamente todos los carros económicos de consumo. Si no, mire, el Renault Twingo. Es un carro que sí es bueno, pero tiene muchas falencias. Y prácticamente su único aspecto positivo es que es un poquito espacioso y que es un carro económico de consumo. Y por eso los ve uno pidiendo bestialidades, modelos 2012 en prácticamente 30 millones de pesos. Y dice, ¿dónde? ¿Dónde carajos? Pero bueno, esos son los carros sobrevalorados. Prácticamente todos los carros económicos de consumo sufren de eso. Pero digamos, no son los únicos. Si uno va y mira, y como lo dije en el anterior video, el Hyundai i25 es uno de mis carros favoritos. Es uno de los automóviles que más me gusta porque me parecen hermosos, además de que son económicos de consumo y son bastante fiables. Sí, es cierto. Pero vaya uno mira las publicaciones, vaya usted mira un modelo 2012, la bestialidad que piden. Uno dice, sí, el carro es muy bueno y muy bonito y económico y todo, pero no vale eso. No los vale. Y es que si uno pone al lado otro carro que yo diría que incluso es infravalorado, como es el Ford Fiesta. Es un carro que mecánicamente me parece bastante fiable, tendrá sus inconvenientes, pero tampoco es que sea un carro malo. Es un carro que en equipamiento y sobre todo en seguridad se lleva toda una vida al i25. Y ahí uno mira y la diferencia de precio es bestial. Y para la muestra un botón, mire, aquí tenemos dos vehículos, un i25 modelo 2014 y un Ford Fiesta modelo 2014. Mientras que por el i25 piden 43 millones 500, por el Ford Fiesta piden 29 800. O sea, hay una diferencia de 14 millones, a pesar de que el Ford Fiesta en muchos sentidos es mucho más caro que el i25. Entonces, aquí es donde vemos los carros sobrevalorados, que a mi dolor, porque es un carro que me encanta, el i25, y un carro infravalorado como es el Ford Fiesta. Y acá tenemos otro ejemplo, una Hyundai Tucson, la versión básica, la mecánica 4x2, modelo 2015, están pidiendo 68 millones de pesos. Al lado, una Nissan Qashqai versión Advance, que es la versión intermedia. Mismo modelo 2015, 55,900. O sea, hay una diferencia de casi 13 millones de pesos en los precios de ambos carros, a pesar de que la Qashqai es mucho más caro en todos los sentidos que la Hyundai Tucson. Y esto lo digo muy a mi pesar, porque como ya muchos saben, sobre todo los que me siguen ya de hace un buen tiempo, la Tucson es uno de los carros que más me gusta, es uno de mis carros favoritos, está en mi top 10, pero es sobrevalorado. Y ni qué decir de la Kia Sportage, que esa sí se agarra. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, una modelo 2015, la versión básica, y piden casi 72 millones de pesos. O sea, y por lo general, las Sportage siempre piden mucho más dinero que por la Tucson y que la Qashqai. Y nuevamente, la Qashqai es mucho más caro que la Kia Sportage. Entonces, Sportage es uno de los carros más sobrevalorados que hay. Pero bueno, esos son los gustos de la gente. Acá otros ejemplos de carros sobrevalorados y carros infravalorados. Y son Toyota y Mitsubishi. Los tres son modelos 2017. Los tres son las versiones más equipados. Y podemos ver la diferencia de precios. La Fortuner, 187 millones 900. La Prado,
230 millones de pesos y la Mitsubishi Montero Sport 148 millones de pesos, siendo el mismo modelo. Y hay casi 40 millones de diferencia con la Fortuner y 82 millones de diferencia con la Prado TXL. Y me disculparán los toyoteros, los amantes de Toyota, pero la Mitsubishi Montero Sport no tiene prácticamente nada que envidiarle a una Fortuner o a una Prado TXL. De hecho, en varios sentidos, la Montero es superior a la Prado o a la Fortuner. Empezando por el equipamiento, ¿no? El desempeño no se le queda nada atrás, en robustez no se le queda nada atrás, en fiabilidad no se le queda nada atrás, en desempeño todoterreno no se le queda nada atrás. Y estamos hablando de 82 millones de diferencia con la Prado. Y para los que dicen, no, es que la Prado no compite con la Montero, bueno, con la Fortuner, más de 40 millones de diferencia. Dígame si a eso no se le puede llamar sobrevalorado y al otro lado infravalorados. Y de hecho, si ya hablamos de marcas infravaloradas y sobrevaloradas, hablando de marcas como tal, no de vehículos en particular, sino de marcas, también hay esta distinción. Y es que si uno va y mira Kia, Toyota y Hyundai, se pueden llamar marcas sobrevaloradas. Tienen un excelente comercio y precios usualmente muy altos que no se justifican porque muchos de sus competidores tienen mejores prestaciones, mejor equipamiento e incluso llegan a ser más fiables, llegan a ser más máquinas y se venden peor a menor precio. Entonces, Hyundai, Kia y Toyota son marcas muy sobrevaloradas, al menos acá en Colombia, mientras que las marcas infravaloradas, vuelvo y digo, acá en Colombia, Suzuki realmente es una marca muy infravalorada, a pesar de que todos sabemos que los carros Suzuki son muy buenos. En términos de fiabilidad, lo hacen bastante bien. En términos de consumo, por general, son bastante económicos de consumo. Pero, comercialmente hablando, les va muy mal y el precio suelen ser más bajos. Para citar ejemplos nuevamente con vehículos, un Kia Picanto se vende a mejor precio y más rápido que, por ejemplo, un Suzuki Swift, a pesar de que el Swift es más económico de consumo que el Picanto. Y en términos de fiabilidad, incluso están muy parejos y yo me inclinaría más por el Swift. O la Vitara se vende a menor precio y más despacio que una Renault Duster, a pesar de que la Vitara es más caro que la Duster. O si hablamos, por ejemplo, de la S-Cross, ni que se diga, tiene mucho menos comercio que la Vitara. O si miramos el Suzuki Ciaz, que también es una muy buena opción, ese carro no se vende prácticamente ni a palos. Miramos todo el catálogo de Suzuki y no les va muy bien en Colombia, a pesar de que todos sabemos que son carros fiables, buenos y económicos. Otra marca infravalorada, como nos dimos cuenta, son Mitsubishi. No solo con la Montero, que como dije no tiene nada que envidiarle a una Fortuner o a una Prado, sino también, digamos, con la L200, con la Sportero, un carro muy bueno, mucha fuerza, excelente desempeño y mejor equipada que una Toyota Hilux. Y vaya, mire usted la diferencia de precios. Y por último, Nissan también se me hace una marca muy infravalorada en Colombia. Son carros muy buenos. Vimos los ejemplos, la Qashqai es mucho más caro que la Tucson o que la Kia Sportage. Y aún así, la Qashqai más barata, menor precio y más difícil de vender. O, por ejemplo, también miramos el Versa. El Versa es muy buen carro. Y no es que sea tan infravalorado, pero si usted le pone un Versa y un Logan, por lo general vende más rápido y a mejor precio el Logan que el Versa. A pesar de que el Versa pues es un carro, de hecho, más alto, un poco más espacioso y mayor calidad. ¿Sí? Que sea ahí. O también podemos ver, por ejemplo, Nissan, con el Nissan March, que en lo personal no es un carro que me agrade, pero hay que reconocer, tiene muy buenas prestaciones, muy buen rendimiento, muy buen desempeño. Y ahora sí, si uno lo pone al pie de carros pequeñitos, no tiene nada que hacer. En resumen, digamos, para no hablar de marcas muertas comercialmente hablando, porque de ahí ya entraríamos a hablar de marcas muy infravaloradas, como la Subaru, excelentes carros, pero comercialmente hablando, muertos. Y el precio ni que se diga.
SEAT también, de hecho, la SEAT Arona es un carro muy económico y con una excelente relación costo-beneficio que digamos, una Tucson que vale 20, 30 millones de pesos más, no tiene nada que hacer al pie de una Seat Arona. Y a pesar de que es un poquito más grande la Tucson, pero ahora sí, en términos de calidad, de equipamiento, de seguridad, no tiene nada que hacer. O así podemos mencionar otras marcas. ¿Sí? Que bueno, uno dice, es que son tal vez infravaloradas porque es que no tienen representación en la marca y se puede volver en un problema. Entonces, por eso me centré en tres marcas que lo hacen un poco mejor. Diga, tal vez Mitsubishi no tiene tan buena representación, pero Nissan tiene una representación equiparable a otras marcas. Suzuki también tiene una representación equiparable a otras marcas. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de marcas y carros sobrevalorados y marcas y carros infravalorados. Díganme ustedes, ¿qué ejemplos dirían ustedes de carros infravalorados y sobrevalorados? ¿Está de acuerdo con los que yo dije o está en desacuerdo? ¿Cree que de pronto, no sé, tengo una opinión sesgada o lo que sea? Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si es así, ya sé que me puedes apoyar dejando mucho me gusta, muchos comentarios, compartiendo en todas las redes sociales, suscribiéndose si no lo has hecho o comprándome la revista de Tips Cars. Recuerden, vale solo 10.000 pesitos. Me escriben al WhatsApp, ahí le aparecen los métodos de pago, me envían el comprobante y yo les envío el archivo PDF. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.